de las 75 conferencias. Es la conferencia 25 de la fase B, que se titula ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra? Prácticamente, pues el objetivo de esta conferencia es conocer el simbolismo, qué cosa es un templo, observar algunos elementos que forman el templo, conocer también cuál es el real significado de estos elementos en el templo, saber también qué cosa es un ritual, eh, y pues vamos a pues hablar sobre todo de la sexualidad otra vez. Ustedes saben que este trabajo de despertar de la conciencia y de creación de los cuerpos existenciales del ser es un trabajo netamente sexual. Entonces, otra vez en esta conferencia vamos a este punto de cómo practicamos la sexualidad. Entonces, eso nos va a hacer ser magos negros o magos blancos, definirnos. Si nosotros fornicamos, ya tenemos la sabiduría sobre la fornicación. Sabemos que eso, sobre la sexualidad, sabemos que la fornicación, llegar al orgasmo o a la eyaculación o expulsar la energía creadora sexual, eso hace que creemos más ego, o sea, aquí vamos a descubrir qué creamos, ¿no? Y podemos hacer creaciones negras, que justamente cuando practicamos la sexualidad de esta forma con la fornicación, pues vamos a crear más ego, o al contrario, si decidimos luchar por, por lograr la castidad, entonces ya no practicamos la sexualidad fornicando, sino ahorramos nuestra energía y a partir de la sexualidad nosotros creamos algo que se llama los hijos de la luz, que son los cuerpos existenciales del ser, que son, ustedes saben, como vehículos que nos permitirán estar presentes en las 7 principales dimensiones de la naturaleza. Entonces, eso es lo que principalmente hace la diferencia entre un mago negro y un mago blanco. Entonces, estamos hablando en esta conferencia de cómo hacer una diferencia, de cómo diferenciar un templo de magia blanca. El templo es nuestro cuerpo, nosotros. Somos nosotros vistos en el mundo astral. Entonces, podemos ver una catedral que simboliza sobre todo un templo de una mujer, un templo que sería un cuerpo de un hombre. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros practiquemos, pues vamos a podernos ver en el astral, ver nuestra casa o nuestro templo. Entonces, pues hemos dicho qué cosa es lo que hace la diferencia, sobre todo entre un mago blanco y un mago negro. Entonces, entre un templo de magia blanca y un templo de magia negra, pues es sobre todo qué cosa se practica allá adentro. Si practicamos la infrasexualidad o la suprasexualidad. Entonces, pues el templo de un varón es distinto al templo de una hembra, como se va a ver allá. De pronto, nosotros podemos ir a investigar nuestro propio templo ahí en el mundo astral. Y pues si tenemos el conocimiento y no hemos comenzado, no hemos ni prendido el fuego, pues seguramente que no vamos a ver nada creado. A lo mejor solamente vamos a comenzar a ver en el mundo de los sueños el material, los tabiques, el yeso, digamos, la materia prima para poder comenzar a crear. Entonces, bueno, dentro de un templo, o sea, dentro de cada uno de nosotros, oficia un ser. Este ser es el tercer logos o el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar pues a platicar sobre la simbología, el simbolismo de estos templos, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho, claro, de si conocemos un instructor y queremos ir a investigar a este instructor, podemos ir a verlo ahí en el mundo astral. Claro, con este fin, ¿no? Que es el de investigar, no hacer ningún daño. Entonces, bueno, vamos pues
mencionar algunos puntos claves. El mago blanco o el templo del mago blanco, pues va a buscar siempre estar con una pareja unido en fidelidad, castidad y amor. Entonces, dentro de este templo del mago blanco hay dos personas, hay el sacerdote y la sacerdotisa. Siempre y cuando, pues, ya tengamos una pareja, ¿no? De pronto, por ahí escuchaba así entre las historias de los instructores que alguna vez habían investigado a un instructor y este instructor aparecía en su templo, pero solo, pero tenía en su mano un crucifijo. Eso simboliza que él estaba dispuesto a aplicar la muerte psicológica, aunque aún no tenía pareja porque estaba soltero, pero ahí podíamos ver que era una persona que estaba dispuesta a morir en sí misma, aunque todavía no tenía pareja. Entonces, bueno, eso es lo óptimo, ¿no? Porque dentro del templo podemos ver dos hombres, o sea, dos sacerdotes, y eso indicaría homosexualidad. O si vemos solo al sacerdote, pues eso indicaría celibato. Entonces, se debe ver al sacerdote y a la sacerdotisa para saber que es un templo de magia blanca. Eh, Ustedes saben que el mago blanco aprende, practica y enseña los tres factores. Eh, y busca despertar la conciencia, o sea, busca despertarse en el lado bueno. Entonces busca la autorrealización del ser e invita a los alumnos a convertirse en personas independientes, no a depender de nadie. Entonces, bueno, ahí está. Que vamos a hablar de un templo de magia negra. Por el contrario, los magos negros pues practican la infrasexualidad, desarrollan poderes siniestros porque alimentan el órgano cundartiguador creando más ego con la infrasexualidad. Entonces, los magos negros lo que buscan es confundir. De pronto, los magos negros se disfrazan de buenos. Es por eso que, pues, tanta gente cae, ¿no? Ustedes saben que si alguien se declarara tal cual como un mago negro, no tendría seguidores. En cambio, el mago negro se disfraza de mago blanco, ¿no? Porque justamente va a hablar de los tres factores, pero no va a decir cómo hacerlo, no va a decir cómo aplicarlo y nos va a crear una dependencia. Justamente a veces estas escuelas pseudoesotéricas lo que hacen es solo llenarnos la cabeza de información eh, y, y, no decirnos cómo se practica. Eh, entonces, de pronto hablar de sexo con estas escuelas pseudoesotéricas o de magia negra, pues hablan de la sexualidad, pero lo ven como algo tal vez ridículo, te dicen que tienes que ser más avanzado. Entonces, ellos disfrazan todo el conocimiento o lo mezclan y engañan a las personas, porque ustedes saben que, pues, ese es el trabajo del mago negro, poder robar la energía de los seguidores y de esta forma ellos se alimentan, ¿no? Bueno, entonces vamos a recordar los símbolos de los templos, que se parecen mucho a una iglesia, pues sí, sin duda, porque estos símbolos fueron traídos de los mundos superiores, solamente que ahora pues se ha perdido el significado profundo, ¿no? La gente no conocemos cuál es el verdadero significado de estos símbolos. Vamos a hablar de la cúpula. La cúpula de una iglesia o de un templo representa pues justamente nuestra cabeza, a dónde vamos a llevar las aguas. Entonces la cúpula debe estar orientada hacia donde sale el sol, en el lado oriente, y la entrada de la iglesia o del templo debe estar en el lado de occidente. Entonces, esto simboliza que la energía debe subir a través de la columna vertebral hasta nuestra cabeza. Si nosotros vemos lo contrario, digamos que la cúpula está en el occidente y la entrada en el oriente, es totalmente un templo de un mago negro. Entonces, solo recordando, bueno, ahí está. Ahora, ustedes saben en la entrada, pues
Si vemos una iglesia desde arriba, tiene una forma de cruz. Eso tiene unos nombres, ¿no? Pero cuando uno entra hay dos guardianes. Estos dos guardianes representan los dos canales de los costados por donde sube la energía, que se llama Ida y Pingala. Estos guardianes, también depende del estado en el que se encuentren estos guardianes, podemos descubrir, por ejemplo, si estos guardianes están dormidos, pues representa ahí que nosotros estamos dejando tal vez que perder nuestra energía, que no estamos en autoobservación, que la pereza ahí gana. Entonces, estos guardianes se llaman Boaz, Yaquín y Boaz. Yaquín es representado con un color negro y Boaz de blanco, pero son Ida y Pingala. Por el centro está el conducto pues más grande, que se llama el Susutma. Ustedes saben que cuando somos solteros, pues la energía que sublimamos sube por el Susutma. Y cuando prendemos el fuego, la, la energía sube por el Nadichitra, que es un conducto más pequeño, que ese es el que podemos quemar en el caso de que nosotros decidamos fornicar a voluntad. Bueno, en nuestro templo podemos ver unas pilas de agua. Estas pilas de agua representan nuestras gónadas sexuales. De recordar estas pilas de agua donde uno entra a una iglesia y hay agua para que uno se dé una bendición. Esa agua podemos ver cómo está, ¿no? Si el agua está clara, pues quiere decir que nosotros ya hemos comenzado con este trabajo de muerte psicológica. Podemos ver igual las aguas negras, que querría decir que somos fornicarios, que seguimos fornicando. O podemos ver el agua de color naranja, amarilla, eh, bueno, roja, cuando ya estamos a punto de prender el fuego, ¿no? Bueno, ahí, que es naranja. Hoy está roja, a punto de prender el fuego. Entonces ahí podemos ver en el color del agua. Estas dos columnas, bueno, que les decía, hay unas dos columnas en la entrada donde están los dos guardianes. Esas dos columnas representan también los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. El polo positivo y negativo. Un polo positivo y negativo. No, bueno, sí, sería solamente, perdón, los testículos o los ovarios en la mujer. Ahora sí, dentro del templo nosotros vemos un biombo. El biombo representa el himen femenino. Aquí podríamos hablar entonces del verdadero significado de la virginidad. Una persona que es virgen es una persona que es casta, que ha cerrado su esfínter y que no fornica más. Entonces, de acuerdo al estado del biombo, podemos descubrir ahí. Si vemos un biombo, sería un templo femenino de la mujer. Templo de mujer. Bueno. Eh, voy. eh, También vamos a hablar hay 7 lámparas en el templo. Es un candelabro que representa si está encendido este candelabro con 7 luces, cada luz indica la creación de un cuerpo. Entonces así podemos descubrir si el dueño de ese templo ha creado algún cuerpo. También en el altar podemos encontrar unos pebeteros, que es donde ponemos unas velas. Fíjense que esas velas representan el número de existencias que hemos vivido, que el maestro ha vivido en este caso, o que el dueño del templo ha vivido. En general tenemos 9 gradas. En cada grada hay 12 velitas. Si se dan cuenta, 9 por 12 son los 108 existencias. Entonces podemos ver por la cantidad de velitas prendidas, es el número de existencias que ya hemos vivido. Si hay, por ejemplo, 100 velitas prendidas, quiere decir que ya tenemos 100 existencias vividas. Y si faltan 8 velitas por prender, pues que tenemos todavía 8 existencias por vivir. O al contrario, podríamos ver por ahí a alguien que ya tiene todas sus velitas prendidas, pues que va en su última existencia. Muy bien.
¿Qué más? Otros símbolos que podemos ver en este templo. Pues es un púlpito. El púlpito, ustedes saben, es donde oficia el sacerdote, bueno, el ser. Eh, y es el poder de su verbo ahí, sus enseñanzas. Este púlpito representa la cantidad de sacrificio por la humanidad que ha hecho. Recuerden que en un templo, ¿qué sucede? Se oficia una misa, bueno, hacemos un ritual. ¿Qué cosa es el ritual? El ritual es justamente la práctica sexual. Entonces, también podemos encontrar aquí en el templo, pues un crucifijo, ¿no? Un símbolo de la cruz. Este es clave porque la cruz puede estar volteada, ¿se dan cuenta? Puede estar al revés. Entonces, ustedes saben que el símbolo de la cruz es justamente la forma en que practicamos la sexualidad. Representa la unión del falo y del, y del yón a través del sexo, ¿no? Pues es así como se va a hacer la obra. Y entonces podríamos ver ahí entonces una cruz, y esta cruz a lo mejor puede tener dos, ¿cómo decir? Dos maderos horizontales. Eso indicaría que hay adulterio, que el dueño de este templo tiene más de una pareja. Eh, bueno, si está al revés, pues indicaría que está fornicando, ¿no? Muy bien. ¿Qué más voy a decir? Hay unos símbolos muy particulares con respecto al altar. En el altar, pues hay tres letras en el altar. La P, que significa Pedro o representa la piedra. La piedra es la misma práctica sexual. Es sobre, ustedes saben que es la base de este conocimiento, entonces nosotros vamos a crear nuestro templo en esta base de piedra. Y la piedra sería utilizar el sexo correctamente, o sea, sin fornicar. La T, que significa Tao, que es la búsqueda de la castidad o de la rectitud. Y vamos a encontrar también en el altar otra letra que es la R. La R representa el Padre o nuestro ser, la sabiduría de nuestro ser. Entonces, sobre el altar podemos encontrar pues el vino, ¿no? El vino y el pan, el cáliz y el pan. Ustedes saben qué representa esto, pues el pan es la sabiduría. Incluso podemos ver otros alimentos sobre el altar. Imagínense el estado en el que están estos alimentos, bueno, el estado que tienen estos alimentos podrían estar echados a perder. Eso indica pues ahí que la sabiduría del Padre pues no es correcta, no sería de un mago negro. También eh, pues el vino representa la energía creadora sexual. Podemos encontrar ahí en el altar, podemos encontrar una caña de azúcar que representa justamente la columna vertebral. Y ustedes saben que a veces los maestros dicen que van a medir el fuego en la caña, pues la caña es justamente cuánto hemos elevado el fuego, si ya hemos creado algún cuerpo, y esto también va muy relacionado porque ahí podemos ver la espada, eh, es muy importante también cuando vamos a investigar a un instructor, si queremos saber si nos está entregando el conocimiento correctamente, pues, o si es puro, que este maestro tenga, bueno, perdón, que este personaje, este instructor tenga, pues, una espada en el cinto del lado derecho, porque eso indicaría que él no fornica, que ya prendió el fuego, ya tiene la espadita. Y bueno, de acuerdo al tamaño de la espadita, indicaría la creación de los cuerpos, en qué iniciación va. También en el altar podemos encontrar un reloj de arena o un reloj que representa el tiempo bueno, que tenemos, que cada uno de nosotros tenemos para terminar la obra del ser, el tiempo que nos queda. ¿Qué más?
Flores, podemos encontrar flores. Las flores simbolizan las virtudes que tiene este ser en su templo. Eh, y un candelabro con 3 velas que representan los 3 factores de la revolución de la conciencia. También dentro del templo vamos a encontrar un libro o la Biblia. Ese libro eh, es la vida del maestro, si ya se autorrealizó. Ahí va a estar la historia de su autorrealización. Eh, mm, Muy bien. También podemos encontrar la estrella de 5 puntas, la pentalfa, que mostraría pues que es un hombre levantado que ya creó sus 5 cuerpos. La podemos igual encontrar volteada, pues eso indicaría que es un mago negro. ¿Qué más? Podemos encontrar en el altar un espejo. Este espejo representa la autoobservación. Una bandera también, una bandera eh, de colores, la bandera amarilla, azul y roja, que representa los 3 factores, que es justamente los colores de la bandera de Colombia. Y podríamos encontrar pues una pluma de águila que representa el aire, que son los pensamientos. Bueno, no estoy tan segura. Sí. Y bueno, estos son los elementos de un templo. Ahora, solo mm, pues para terminar, tal vez voy a enfatizar en algunos elementos que nos indicaría que es un templo de logia negra, que ya los mencioné un poquito. La cruz invertida. También si vemos, sí, sí, muy bien. No mencioné que si un candelabro, yo mencionaba el candelabro sobre el altar de 3 fuegos, ¿no? Eso representa los 3 factores. Sería un mago negro, un templo de mago negro, si en lugar de haber 3 fueguitos ahí en el candelabro hay 4. El 4 me indica que es de la logia negra. ¿Qué más? Pues eso principalmente. Sí, sí, yo creo que no olvido nada. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Luis. Bueno, listo, Ilse. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles de este tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, ¿cómo diferenciar un templo de magia blanca a uno de magia negra? Bueno, lo primero es saber qué es un templo. Nosotros tenemos 7 catedrales del alma, 7 universidades donde está todo el conocimiento del ser, del universo. Esas 7 catedrales, esas son las 7 iglesias en la columna. Estas 7 iglesias están conectadas a las 7 iglesias del universo donde se especializan los dioses. Lamentablemente, cuando fornicamos, dejamos de tener contacto con esas 7 iglesias y las volteamos. ¿Qué surgió de allí? Todo el intelectualismo. De ese intelectualismo se exteriorizó y se crearon colegios, escuelas, universidades, todo lugar donde enseñen cosas relacionadas con el mismo intelecto, ¿no? Todo lo que hay en este momento en la sociedad, escuelas pseudoesotéricas, religiones. Entonces, cuando una fuerza blanca se voltea, se vuelve negra. Por lo tanto, todas las formas o toda la estructura
educativa, social, es negra, es oscura. Pero no lo vemos. Nosotros le rendimos pleitesía, nos sentimos súper orgullosos de tener una carrera, tener un doctorado, una especialización, ser profesionales, pero no nos damos cuenta que eso es puro intelectualismo de las infradimensiones exteriorizadas formando la sociedad. La persona queda atrapada en un condicionamiento, en una sociedad corrupta, que todo es comprable, se compran jueces, abogados, ministros, políticos, todo el mundo tiene precio. Entonces, la estructura económica social está basada en un conocimiento educativo de economistas, administradores de empresa, publicistas, todo gira en torno a sostener una estructura de ricos, pobres, miserables. Y los ricos son los dueños de todo el planeta. Entonces, esto está estructurado de esa manera. Para tener poder, dinero, hay que ser muy cínico, muy mentiroso, muy manipulador, como un político, igual. Entonces, en eso se basa la supuesta sabiondez de una cultura degenerada que no tiene nada que ver con la sabiduría del universo. En estas universidades internas le enseñan a la persona de acuerdo a las chispas que va liberando. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona se pone a trabajar el instinto, todos estos yo desde la parte, sacar todo ese larverío que tiene en el cuerpo, en las larvas del hígado, riñones, ojos, cerebro, bueno. Si controla el sistema nervioso, van a liberar cualquier cantidad de chispas de esas larvas, de esos yoes muertos. Algunas de esas chispas son expertas en medicina, otras en biología, otras en química, otras en todo lo que tiene que ver con la vida. Esa es la sabiduría del ser, atrapada en los yoes que la voltearon. Si eliminan yoes de la emoción, liberan conocimientos de arte, de textura, armonía del color, armonía de la forma, belleza, todos estos conocimientos relacionados con Venus, música, poesía superior, ¿no? Si matan yoes relacionados con el mal uso de la palabra y las acciones y todo esto que mueve el centro motor, liberan conocimientos, entran esas chispas a esas universidades y les despiertan la sabiduría relacionada con la fuerza, destreza, velocidad, agilidad, mecánica, todos estos conocimientos de tecnología mecánica y eléctrica. Entonces, como podemos ver, en esta raza, en esta sociedad terrícola, no hay conocimientos superiores. Celulares, computadores, carros, motos, aviones, todo ha sido sacado de las infradimensiones. Conocimientos que se voltearon cuando se fornicó. ¿Sí? Prostitución del átomo a través de la fabricación de la bomba atómica, de la bomba de hidrógeno, prostitución de las fuentes de comida a través de los químicos. Todo esto son inventos sacados de allá, surgieron de ahí. Y bueno, la gente vive hipnotizada en todo esto y no se da cuenta que todo eso viene de los templos de la logia, exteriorizados en el plano físico, ¿no? Entonces, ¿qué es un templo? Un lugar donde dan una enseñanza, donde dan un curso, donde dan una preparación intelectual a alguien.
Entonces, por eso cuando meten a un niño a una escuela, a un colegio, le pudren la conciencia, lo encierran dentro del intelectualismo y lo obligan a ser simplemente un elemento o un robot que está formándose para ser esclavo de una sociedad, en una empresa, en un negocio, eh, y se vuelve terriblemente adorador del intelectualismo, que es lo contrario a la sabiduría del Padre. Conocimiento de los templos sagrados superiores son intuitivos, vienen del corazón. El templos que hay aquí en el mundo exterior vienen del intelecto. Entonces todos estos templos están sucios, corruptos, corrompidos, prostituidos. Iglesias, todos los grupos que hablan de pseudo espiritualidad, eso no tiene nada que ver con la sabiduría del Padre. La tecnología de los seres extraterrestres que se mueven por el universo es demasiado, demasiado elevada. Y por eso no se la enseñan a todo este poco de elementos de este planeta dormidos. Están repletos de orgullo y de codicia y quieren ir a conquistar y a someter otras razas, apoderarse de todo. Vean Estados Unidos, el rey de este mundo hace lo que se le da la gana, entra a un país, se roba lo que se le dé la gana, somete y todo en nombre de la libertad, de la economía, del capitalismo. Los otros en el enfoque comunista y se agarran como perros y gatos y matan y secuestran y hacen lo que les da la gana. ¿Quién les va a decir algo? ¿Quién los va a detener si tienen armamento con el cual amenazan y someten a todo el mundo? Entonces eso de las leyes y eso de la democracia y eso de la ONU y todo eso son payasadas, eso no sirve para nada. ¿Quién va a detener a un elemento de esos o a un ejército de esos? Nadie. Hay que salir de esos conceptos tan tontos que tienen las personas, que la justicia en este planeta existe. Aquí no existe eso, aquí existe sagacidad, inteligencia maligna, capacidad de manipulación, eso es lo que existe. Pero es un irrespeto a las fuerzas del capitalismo universal, del comunismo universal. Eso no tiene nada que ver con la vagamundería esa que le llaman aquí capitalismo y comunismo, o eso que le llaman Dios, o eso que le llaman educación, o eso que le llaman cultura. Es pura vagamundería que han salido de estos templos oscuros de la logia negra, que es con lo que forman a las personas, ¿no? Entonces hay que eliminar todo eso y entrar verdaderamente a los templos de sabiduría a través de la castidad. Un elemento fornicario no tiene ni la más remota posibilidad de ingresar a estos templos blancos a recibir conocimientos superiores. Entonces, por eso el camino, el trabajo empieza con la castidad. Subir el fuego por la columna y abrir las 7 iglesias, las 7 catedrales del alma, las 7 universidades donde están todos los conocimientos de cómo se fabrica un planeta, un sistema solar, una galaxia. Bueno, estos son conocimientos de Cristos para arriba, pero ahí están. Cómo se mueven los átomos, los fotones, cómo se programa la estructura de un átomo o de una molécula, cómo se dividen las fuerzas o los conocimientos que se complementan en 7 dimensiones. Bueno, todo está ahí. Entonces, si no dejamos de estar adorando y fascinados con el superdoctor que tiene no sé cuántos posgrados o cuánta fama, o el abogado, que eso ser abogado es ser un ladrón profesional, pero aquí se ve como algo tan lindo, tan preparada esa persona, tan inteligente, tan especial, un intelectualoide, que prostituyó los conocimientos de la ley divina, porque el derecho es una ciencia sagrada, la medicina es una ciencia sagrada, pero no los conocimientos de estos elementos que se hacen llamar
profesionales. Y con eso no quiero decir que vayamos a despreciar a los profesionales o a los hermanitos que han salido de una universidad o que nos vengamos a sentir superiores a ellos. Estoy hablando del yo, no estoy hablando de personas, pero como para que no se van a sentir por ahí ofendidos. Entonces, en su momento el ser les va a ordenar a cada uno a dejar eso, porque eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Y bueno, cuando ya llegue el momento, a la persona, dependiendo del rayo, le van a dar los conocimientos con los cuales el ser es experto. Hay archifísicos, archimatemáticos, archibiólogos, dioses dedicados a eso. Esa sí es la verdadera ciencia, tecnología que sale de los templos de la logia blanca. Hay otros templos ya más directos que no son tan camuflados, que son las escuelas oscuras satánicas, escuelas de brujería, de magia negra, ¿no? Estos pues ya están enfocados directamente al despertar en el mal. Y bueno, utilizan todos estos conocimientos para hacer daño y para robar y para someter y matar. Entonces esos templos, pues bueno, ya son más directos, ¿no? Pero los más pesados es los que aparentan no serlo. Religiones, grupos, escuelas, colegios, universidades. Esos sí no se ven negros, no se ven oscuros. Pero si lo vamos a ver a la luz de la realidad, son terriblemente oscuros. Son corruptores. Y lamentablemente los papás ignorantes y también degenerados obligan a los niños a ir a estos antros de prostitución mental para dormirles la conciencia y someterlos a los condicionamientos de esclavitud de una sociedad. Entonces hay que ver esto con una claridad terrible, sin desprecio, sin rechazo, sin ataque. Estamos hablando del yo, cómo creó la estructura social. No estamos puntualizando en personas, ni despreciando a nadie, porque esas fuerzas son necesarias para sacar sabiduría. Entonces, aquí vinimos fue a comprender el funcionamiento de todo esto y comprender la necesidad de salirnos de ahí porque esta no es la sabiduría de Dios, esta no es la sabiduría que estamos buscando. Entonces, hay que renunciar a través de la muerte a todo esto, ¿no? Esos son los templos de la Logia Negra. Templos de la Logia Negra, todos los cuerpos que hay en este momento en el planeta, cuerpos físicos, están llenos de larvas, de yoes. Todas las personas están repletas dentro de los átomos, tienen los yoes, dentro de las moléculas. En el hígado están llenos de larvas, la lengua la tienen llena de larvas, los ojos, el cerebro, la sangre, todo está lleno de larvas, porque nadie se ha puesto a trabajar los yoes del instinto animal y sacar todo ese larverío que se está tragando a la persona. Entonces hay que salir de todos esos conceptos de belleza, todos esos conceptos de pureza, de limpieza, porque esto es una sociedad muy sucia, muy vulgar, muy degenerada. Y bueno, dentro de toda esta degeneración, pues las personas sacan conceptos de este tipo. Y toda la sociedad se mueve así. Pura hipocresía, pura mentira. Entonces, vinimos al conocimiento, a darnos cuenta de todo esto, empezar a trabajar y despertar. ¿Sí? Y ayudar a otros al despertar. Bueno, esos son los templos de la Logia Negra y de la Logia Blanca. Pueden haber crucifijos, pentalfas, pueden haber flores, monumentos, esculturas, pinturas, todo lo que quieran en un templo. Pero internamente todo eso está volteado. Todo. Estos elementos de la gnosis, por ejemplo, estos yoes, que mueven a una persona a hacer un ritual donde esa persona no está preparada. Un fornicario haciendo rituales, ¿qué va a traer? No va a traer fuerzas blancas.
atrae fuerzas oscuras, así está invocando al maestro Samael. El maestro Samael no viene porque no hay dónde llegar, no hay un receptáculo. Entonces, cuando esa fuerza trata de entrar al que está dirigiendo, en este caso al sacerdote, encuentra que eso está oscuro. Entonces, esa fuerza de maestro Samael se va y penetra la herencia. Y el supuesto líder o el que está dirigiendo ese ritual cree que está con el maestro Samael. Y resulta que no. Para uno poder hacer un ritual de esos, mínimo, debe tener 3 iniciaciones y debe tener permiso de la ley divina. De resto, no hay permiso de hacer ese ritual. Pero en estos grupos, cualquier fornicario, masturbador, cualquier degenerado, adúltero, hace el ritual y enreda a todo el mundo con el hipnotismo místico. Y todo el mundo cree que está con el maestro Samael y el maestro Rabolú y está con la divinidad por un ritual oscuro que está haciendo y que le llama blanco. Entonces hay que ver esto de una manera muy concreta, muy profunda, porque las personas como son tan faranduleras y poco reflexivas, pues se dejan llevar de todo esto y no comprenden las fuerzas y los amarres que hacen a través de todo esto. ¿Sí? Y bueno, todas estas personas que van que es que a que los hipnoticen y que van a que les, donde la bruja y que les echen las cartas, todo esto. Van a abrirse allá para que les peguen una violada y los manoseen y los exploten. Eso es lo que a la gente le gusta. Porque no quieren la sabiduría del Padre, no quieren buscar dentro de sí mismos los templos verdaderos de la Logia Blanca. Aquí en el físico no hay templos de la Logia Blanca porque no hay personas que quieran despertar. Entonces, por ahí uno que otro, pero para que haya templos acá se necesita que la raza no esté tan degenerada, tan corrupta como la que hay en este momento. Entonces, estos maestros se fueron y bueno, dejan el conocimiento a ver si alguien por ahí logra subir el nivel para tener derecho a ingresar ya internamente a los templos de sabiduría de la Logia Blanca. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema de cómo diferenciar un templo de la Logia Blanca de uno de la Logia Negra. Bueno, ¿quién iba a hablar por aquí? Creo que Alexander o Emiliano. Creo que antes estaba Alexander, no sé. Bueno, entonces hágale, Emiliano. Sí, yo quería decir que también por ejemplo, con la comida transgénica están dañando la semilla. La semilla, que es la energía sexual, están pudriendo la semilla. Y eso tiene como propósito llevar a la raza a la involución. Otra cosa que quería decir es que, bueno, también, bueno, Estados Unidos no es que esté a favor ni nada, pero bueno, pero Estados Unidos devienen de del judaísmo, vienen de Israel. Y bueno, Israel, bueno, una tierra que ha sufrido mucho, pero bueno, sí, los ricos están allá en Estados Unidos, de verdad, eso, y se han apropiado del mundo. Pero sí, está la parte pobre y está la parte rica. La parte rica es los que se han ido a Estados Unidos y bueno, la parte pobre son los que sufren guerra, bombardeo, todo. Sí, el poder es poder, así es macabro. Así. Bueno, sí, bueno, pero está bien, pero estamos hablando de templos, ¿no? Conocimientos, fuerzas espiritualoides o pseudoespirituales, o estamos hablando de fuerzas oscuras, estamos hablando de energía que se mueve en lugares donde hay educación, donde hay conocimientos. Sí, el planeta Tierra está poseído por los demonios. Bueno, Mamón, por ejemplo, del infierno, Lucifugo,
Bueno, y así son varios demonios que han tomado posesión de la raza y han creado todo esto. Entonces, bueno, resulta ser siempre muy duro porque salir hay que hacer super esfuerzos. Pero bueno, no sé si Jesús en la época que estaba fue muy distinta a esta o si era igual. O, bueno, la revolución siempre ha sido la revolución. En la época de Jesús, ahora, creo. No sé qué opina eso, Luis. Siempre ha sido lo mismo, lo que pasa es que cambia la intensidad y la fuerza y la cantidad, porque ahorita hay 8.000 millones. En la época del Maestro Jesús no habían 8.000 millones de personas. Pero bueno, de todas maneras, aquí lo importante es comprender que hay que empezar a salir de los templos de la logia negra, de este tipo de estructuras intelectuales y enfocarnos al despertar. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué pasa con los que han ido a la facultad a estudiar? Son licenciados. Bueno, por ejemplo, yo soy licenciado en mi caso. Ya no hay, porque dijo el Samael que de los que llegaban hasta tercer, cuarto grado, y Samael, bueno, dejó en cuarto grado. El maestro Rabolú también era muy elemental, muy rudimentario. Pero uno que está lleno de conceptos y de todo, y depende también de un sistema económico, porque no vamos a decir que estamos aislados del mundo, sino que somos parte del mundo también. Bueno, no sé qué opinas. Sí, en su momento a cada uno le van a ordenar que deje ese trabajo, esa profesión, y se gane el dinero de otra manera, y no siga alimentando este tipo de yoes. Aquí hablamos del yo arquitecto, del yo abogado, del yo economista. Entonces, no, aquí no estamos promoviendo que alguien deje algo porque yo lo diga. No, cuando se gane los méritos y le den la orden, pues solo tiene dos opciones: o obedece o no obedece. Y ya, he conocido cualquier cantidad de compañeros que les ordenaron, incluyéndome a mí, dejar lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, hay que prepararse para eso. Bueno, listo, compañero. Bueno, por aquí, Julia. Sí, buenas tardes. Y quería hacerte una consulta. Entonces uno puede comprender si hay un evento bastante similar a lo que tú mencionas, de que te están pidiendo como que dejes lo que estabas haciendo. Ese es como un mensaje de nuestro ser. Sí, estas cosas son muy conscientes. Esto no es un sueño. Se le ordenan a uno dejar lo que está haciendo. O sea, hay compañeros que no los dejaron, el ser no les dejó graduarse en la carrera que estaban estudiando. Hay otros que no los dejó llegar a la universidad. Hay otros que les ordenaron matar el yo, por ejemplo, el yo arquitecto, y dejar de ver la arquitectura como la, como la apreciaron o como la idearon de acuerdo a su formación. Eso no tiene nada que ver con la verdadera arquitectura. O el diseño o la ingeniería. Entonces esto hay que comprenderlo. En su momento a cada uno le van a decir.
Sí, porque igual que un docente, uno tiene que repetir las materias que ellos nos dicen, ¿no? Y como que, como soldaditos, enseñarle lo que ellos, o lo que el currículo viene. Entonces, si ahora hay un evento XD donde como que te están tratando de sacar del trabajo, es por esto, pues, ¿no? Es por ese mensaje que nos están dando también nuestros seres. Entenderlo así, comprenderlo, creo yo. Tengo que trabajar ahí con los yo. Gracias. Sí, claro, claro, porque un profesor, yo vengo de familia de profesores, ¿no? Vengo de familia de la academia, de la pedagógica. Y estos elementos se sienten extremadamente orgullosos y muy especiales y muy finos y muy bien formados y son corruptores de menores y se formaron para corromper niños. Pero un profesor de estos, ¿qué se va a sentir así? Se siente una lumbrera, se siente como el guía, como alguien muy especial que está ayudando a la sociedad. Y resulta que es todo lo contrario. Pero ¿quién le va a decir a un elemento de estos que lo que está haciendo es oscuro? No, se sale entre los chiros, se emberraca y empieza a vociferar por ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Si, visto esto desde el punto de vista real, es así. Entonces hay que salir de tantos conceptos y tantas cosas porque vinimos a despertar, no vinimos a arrullar a nadie, ni a los yoes de nadie, ni siquiera a los yoes de nosotros mismos. Venimos a ver la cruda realidad de la oscuridad que se maneja en esta sociedad. Y renunciar a eso, ¿no? Nosotros hacemos parte de eso. Claro, de una forma total y absolutamente voluntaria. Y, y vamos en pos de la verdadera sabiduría que cada uno tiene en su propia esencia, en su propio ser, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Ujú. También existen, no sé si está antes de llegar al conocimiento, Puig, Mario Puig, yo lo escuchaba mucho en sus videos y por ejemplo él ha sido médico, ha estudiado en Estados Unidos y tal, y ahora sí proclama, o sea, enseña a estar aquí y ahora, respirar y todo, pero lo negocia porque da capacitaciones, etcétera. Otro también de meditación enseña, pero si tú estás cobrando y, ok, sí, te facilita una información, pero nadie se preocupa de matar los yoes. Entonces, ese es el punto de partida. Si no, uno mata los yoes, ¿qué estás haciendo? Sigues con la misma mugre por dentro. Entonces, no hay avance ahí. Sí, ahí cada uno va sopesando, confrontando, sacando sus propios puntos de vista, viendo la realidad. Y bueno, eso es lo que a uno lo va madurando, ¿sí? Y eso seguirá así, porque la espiritualidad se vende, se compra, la pseudo espiritualidad, ¿no? Entonces, a eso vinimos, a despertar, a comprender. Y de esa manera, pues es que se va viendo el avance, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ¿quién más por aquí, Ilse? Cuéntanos. Luis, entonces cuando, justo un poco hablando de lo que se comenta, como que comenta Emiliano, Ninoshka, pues nosotros, digamos que seguimos los estudios en la escuela, ¿no? La universidad, y hay una parte que no es esta conferencia que nos dice que, que la universidad o estos estudios que nos hacen entrar en la sociedad alienan nuestra mente, nos aliena. Entonces, yo quiero comprender eso. Cuando el maestro Rabolú y el maestro Samael pues logran autorrealizarse, ellos no tenían estos estudios, ¿no? Una persona que no sigue pues una formación académica, eh, ¿por qué razón es más fácil que esta persona se autorrealice o comprenda el conocimiento o lo haga?
¿Tiene algo que ver con esto? Por el orgullo y por la locura, porque ya no puede controlar el razonamiento de la mente. Ya le cuesta demasiado, demasiado. Ya todo lo ve a través del análisis subjetivo, dualista, conceptual. Todo lo encasilla dentro del proceso intelectual. Ya no puede, le queda muy berraco. Yo tengo una prima, yo les he contado que está estudiando desde los 4 años. Ahorita es máster en educación, por allá dirige una universidad. Ha estudiado toda la vida, ha tomado cursos de todo tipo. Y me dice el ser, esa chica es un bodhisattva, pero en esta existencia no se puede autorrealizar por el intelecto. Y bueno, ahí quedó cualquier intento. No puede, toca esperar que en la próxima existencia ojalá no la metan no tenga que entrar en ese proceso y pueda desde niña o niño enfocarse en el despertar, en el trabajo del ser. Entonces, a eso se debe, ¿no? Una persona, por ejemplo, maestro Samael creo que hizo hasta 5º de primaria, el maestro Raúl creo que no estudió, y es un dharma. Pero aquí se ve todo lo contrario, aquí se ve ignorancia, aquí se ve personas sin cultura, personas de menor valor. Y es todo lo contrario, entre más estudia una persona, más desequilibrada está, más enferma mentalmente está. Pero esa enfermedad se muestra como una lumbrera por el orgullo. Entonces la persona se siente que tiene mucho conocimiento y lo único que tiene en la cabeza es intelecto. Nada o muy, pero muy poco de lo que dice le consta. Todo es aprendido de memoria y entonces una persona así loca, desequilibrada mental, pues no va a aceptar el conocimiento, porque el conocimiento implica que deje la mente en silencio. ¿Quién va a detener la mente de una persona que tiene 20, 30 años de educación en la cabeza? Muy difícil. Entonces a eso se debe. No quiere decir que no se pueda, quiere decir que es difícil. Es más difícil que si no hubiera pasado por ese proceso. Pero se puede. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Espero que el tema haya quedado bien, haya quedado claro. Y bueno, luchar para acabar con ese intelecto y dejar ese orgullo tan berraco que todos tenemos, que nos hace sentir tan especiales y tan importantes y tan sabios. Pero no tiene nada que ver con la sabiduría. La sabiduría, para llegar a ella, hay que ser humilde. Y la humildad es la mente en silencio. Toda actividad de la mente está manejada por el orgullo, por la prepotencia, por la autosuficiencia del yo. Listo, compañeros. Entonces vamos a dejar este tema hasta acá. Entonces, a todos, gracias por asistir aquí al fogueo y apoyar a la compañera Ilse Ajá. en su preparación. Muchas Mi felicidades, turno, Ilse. Gracias, Luis. mi turno es mañana, ¿cierto, Luis? Sí, tienes fogueo. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde. Ah, viernes a Ya las 5. 5 Y p.m. me Sí, ibas a corroborar si el domingo también. sí, pero no, el domingo no No se hay puede. Ya. No, mira, tengo fogueo el domingo a Carmen a las 9. Fogueo con Gabriel a las Gabriel. 10. Y también, pues, tengo
reflexión, a veces hay la reflexión ya a las 12, ¿sí? Bueno, pero el domingo es difícil. Entonces, y el horario que había un horario, pero se lo pues como me había pedido Brian, el del miércoles, pero te voy a buscar otro horario, no te preocupes. Ya, ya viste. Está bien. Empezamos mañana con no te preocupes, y te busco otro horario. Ya de pronto para la próxima semana quedan tus 2 horarios, si te parece. Sí, genial. ¿Sí? Gracias. Listo. Luis, muchas gracias. Gracias, compañeros. Bueno, Ilse, nos hablamos. Jane, Alexander, Vicky, Angélica. Felicidades, Ilse. Gracias a todos. Bueno, también por aquí Raquelita, Gracias, Jane. Paula, Margot, Margarita, Marce. Cuídense todos, ¿listo? Cualquier cosa nos hablamos más tarde.